violar un mandamiento. El hecho de que tú hagas que la gente se muera de hambre es violar un mandamiento. El Estado de Venezuela debe de cortar la cabeza porque obviamente lo que le... Y en esta noche, como casi todos los días que grabamos, ahora que ustedes saben que es de noche, tenemos un tema muy especial y queremos traer un tema que puede ser que en el título te suene controversial, pero que tiene una finalidad profunda y es lo siguiente: queremos saber qué opinas tú como cristiano de, en vista de la situación del país de Venezuela, darle un golpe de estado a Nicolás Maduro. ¿Estarías tú de acuerdo en hacerlo? No. Eso es lo que vamos a tratar aquí y vamos a ver las diferentes posiciones que tienen estos caballeros, incluyéndome, en relación al tema. Queremos escuchar a gente de Venezuela que sea bendita o que sea cristiano, porque nosotros desde aquí, con nuestra comunidad diplomática ahora mismo y política, podemos tener una opinión muy fuera de lugar con respecto a lo que se vive, pero una gente que lo esté viviendo, que tenga verdaderas afecciones económicas o posiblemente políticas, que ha sufrido parte del régimen, que es un régimen, que ha sido parte de, que ha sido, qué sé yo, víctima del régimen. ¿Qué opinan ustedes con que si un cristiano puede o no intervenir o formar parte de un golpe de Estado? Así que nada, suscríbete, dale like, comparte este video con tus hermanos y pongámonos en la zona. Chicos, lo primero que tendríamos que hacer es ponernos en contexto sobre quién es Nicolás Maduro, cuál es la situación que se está viviendo en Venezuela. Y teniendo eso claro, nosotros pudiéramos arrancar con tratar de responder la pregunta. Entonces recordamos que la pregunta es si nosotros los cristianos deberíamos intervenir en lo que es un golpe de Estado, en este caso en la situación particular de Venezuela. Voy a dar un poquito de contexto y ustedes también pueden ampliar un poquito sobre la idea. Nicolás Maduro tiene básicamente 12 años o más en el poder. Llegó al poder en el 2013, luego que Chávez murió en el mismo año. Nicolás Maduro llegó en abril del 2013, era el vicepresidente en ese momento y hasta la actualidad tiene básicamente 12 años en el poder. Y ahora mismo fue electo por tercera vez. Hay que desnotar, sí, electo por tercera vez es un tema. Hay que desnotar que a diferencia de República Dominicana, Venezuela, su periodo de gobernación son de 6 años. Aquí son solamente 4. 4 más que te relacionas, si la pegas son 8 y ya él se ha triple relacionado, así que van a tener que, lamentablemente, los hermanos venezolanos aguantar a Nicolás Maduro si no pasa otra cosa hasta el 2031. Eso es mucho tiempo. Muy interesante destacar de la parte de Nicolás Maduro que la Constitución universal establece que el presidente electo, si el presidente electo no puede asumir la responsabilidad como presidente, el que tiene que tomar ese cargo es el jefe de la Asamblea Nacional, no el vicepresidente. Pero algo que hasta hoy incluso causa cierta fricción es que Nicolás Maduro, a pesar de que esa era la ley, la Constitución establecía eso, él asumió el poder por encima de la Constitución. Oh, claro. Y hasta el día de hoy, esta cosa incluso, bueno, es obvio, la mayoría de los países decidieron, las personas que son parte del Congreso, que establecen las leyes, que quien asume, cuando el presidente no puede asumir, es el vicepresidente, obviamente, ¿verdad? Por eso es del vicepresidente. Pero en Venezuela tiene algo diferente. Entonces, desde el principio del gobierno de Maduro, desde el principio del gobierno socialista en Venezuela, hay muchas cosas extrañas. Y dato interesante, todas las dictaduras que hoy por hoy viven en todo el mundo son todas socialistas. Eso es una dictadura. Es una dictadura. ¿O no? Sí. ¿Cómo se define una dictadura? Hay que limitar eso ya. ¿Cómo se define una dictadura? Yo creo que tú le preguntas a un venezolano y te va a responder, pero con una galleta. No. Sin duda alguna, para mí es una dictadura. Claro. En el sentido de que la situación que hay ahora mismo es una situación de opresión. Exactamente. O sea, en estas últimas elecciones, el proceso de elección fue totalmente ilegal. Se dio a conocer a todo a voces de que el ganador fue otro candidato. Y que Venezuela lo que está viviendo no es algo desde ahora. O sea, esa persona se ha impuesto ahí en ese puesto vitaliciamente hasta que se muera, parece ser. Entonces, tienes el tema de que 7 millones de venezolanos no viven en Venezuela por el tema de la misma condición de Venezuela. Las condiciones económicas del país
pese a que tiene un embargo por Estados Unidos y otros países, eso Ellos es tienen cierto de que hay que todo, ellos aclararlo, tienen de todo, pero realmente la situación de Venezuela la ha sido causante por el propio gobierno. Entonces, esas autoridades que controlan ahí son los que tienen eso. Y yo diría que sí, es un gobierno de dictatorial. Incluso los gobiernos dictatoriales se representan principalmente porque tienen varias coerciones en todo aspecto de la palabra. Una de ellas es la coerción con respecto a la libertad expresiva. Pues no sé si ustedes han estado viendo lo que estábamos viendo en Venezuela, que ha sido muy interesante, para mí es muy interesante, que una señora salió hablando, hizo un comentario sobre, no Nicolás Maduro, sobre una persona que participa de su gobierno, que es argentino, se llama Michelle, lo pueden buscar. Esa señora fue presa. Y a los 2 días apareció un video de ella en condiciones extrañas, admitiendo o pidiendo perdón público por haber simplemente cuestionado a esa persona en público. O sea, esas son cosas, eso es solo una de las cosas que se pueden mencionar, creo que las más sencillas, de por qué nosotros podemos creer que Venezuela es una dictadura. Entonces ya confirmamos que yo creo que es una dictadura. Yo también creo que es una dictadura. Gadi, ¿tú qué piensas? O sea, las elecciones, hasta donde se ve de manera internacional, se hizo legal. No sé si me entienden. O sea, depende de quién lo vea. O sea, formalmente es un gobierno bien establecido. Ahora, informalmente sabemos que se hicieron legal, pero oye la legalidad del asunto. Se fue la luz. Aquí, como en 2004. No, pero aquí se hace legal. Pero tú sabes que aquí se compran votos. Y siempre se va la luz. Siempre es de repente se va la luz. El único día que se va la luz siempre el día de la votación. Siempre es estado. O compran votos, te compran picapollo, lo que sea. Allá no. Allá en ese proceso electoral hubo intervención militar y cerraron urnas. Cerraron urnas cuando el proceso no se había agotado. Exactamente. O sea, pese a que fue legal, tiene sus violaciones a la misma ley de ellos. De paso, cuando, por ejemplo, un paréntesis, el único órgano en República Dominicana que puede decir ha ganado fulano de tal partido es la Junta. Pero para que la Junta diga eso, tú sabes el proceso que hay que hacer. Eso es a las 11 de la noche, por ahí, a las 12. Miren, y todavía duran una semana contando. Y hasta que no se cuentan todos los votos, aquí no. Claro, hay ciertos partidos que ponen adelante de una vez. Y salta uno por código fuente. Siempre tienen un cosa. Sale uno con el algoritmo. Pero en Venezuela, no. Cerraron la Junta. A la hora. 5 minutos, ¿sabes quién es? Ya estaban coronando a Maduro. Pero en el punto de la legalidad. Es muy interesante. Bueno, se puede decir que ellos actuaron con fuerzas legales y ejercieron una fuerza ilegal. Para ser una forma un poquito más complicadita, ¿verdad? Porque fíjate, yo estaba siguiendo esas votaciones. Soy muy fan de las situaciones políticas extranjeras. Y más cuando se tratan de unas situaciones que generan tanto conflicto. Entonces sucede que todo iba muy bien en esas votaciones y de repente, como siempre, se fue la luz. Estaban transmitiendo en vivo, se cayó el internet, que eso también son cosas de dictaduras. Sí. Y de repente Maduro aparece con un 70% de los votos, cuando tenía un 31%. Y la persona que tenía más votos, que el nombre se me va, el principal opositor que no es María Cornelia Machado, González Urrutia, de repente apareció con menos votos de la cuenta. Entonces, incluso los cálculos de los porcentajes no tenían sentido. En los porcentajes daban, según los porcentajes que tenía Maduro, González Urrutia, el otro daba un 130% de votos. No se pone que un 100. Son muchos detalles que tú lo veías y tú decías, cónchale, aquí ahora. Entonces, siempre las dictaduras disfrazadas, porque hay dictaduras que son muy claras, como la de Cuba y esos países, las disfrazadas siempre tratan de decir como que nosotros ganamos a través de la democracia porque el pueblo nos eligió. Mi querido, literalmente Nicolás Maduro, el principal amigo del que es, se me va el nombre, el vocero de Nicolás Maduro, y otro más que es el ministro de defensa de allá, todos, Nicolás Maduro y él tienen $25 millones de recompensa puesta por el FBI. Ni tú ni yo lo vamos a ir. Y el otro tiene 15. Yo dije, varón, hay que hacer un equipito para ir para allá. No hay que hacer nada. Yo hablé con un amigo y le dije, hay que hacer un equipito para ir para allá. Una incursión, incursión, pero divina. Pero bueno, chicos. Sí. Ya tenemos el contexto dado, ya sabemos la dado. situación. Ahora necesitamos responder la pregunta. Nosotros como cristianos, ¿tenemos algún aval, principalmente de la Biblia, para
incursionar allá e incitar a los hermanos cristianos y decirles, Vamos a levántense esto. en armas y vamos a pelear por nuestra libertad. Sería la suya en este caso. Sería la de ellos. Es un poquito complicado abordar esa parte, porque vemos en la Biblia que en varias ocasiones, cuando Dios, por ejemplo, yo estuve leyendo Números, y en un momento el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que se formen y que libren o limpien la tierra que ustedes van. Eso fue luego de salir de Egipto. Limpien la tierra que ustedes van a habitar y maten a todos, perro, gato, vaca, todos se mueren para que ustedes puedan habitar. Depende de dónde tú lo tomes. Puede ser un poco conflictivo porque en el tiempo pasado las batallas se libraban literalmente con conflictos armados y con guerras. Y en ese momento era Dios que mandaba a la guerra. Tal vez nosotros queramos transportar eso al tiempo presente. No, pero hoy se puede armar con guerra también. Se puede, pero es que el contexto es diferente. Es el problema. ¿Son tirando Como tiros? Claro. Ay, ¿Es tirando tiros? Claro, se puede, pero el contexto es Cuchillo le va de cualquiera hoy en día. Claro. Hasta con cartón tú lo evades. Como sea. El punto es que es difícil abordarlo porque tenemos un contexto bíblico que es bastante amplio con respecto a cuando un dirigente de un pueblo no hace lo que Dios desea y lo que Dios hacía para básicamente tomar esa parte y dársela a alguien que sí hacía lo que deseaba, aunque tampoco Israel lo hizo del todo. Pero es un poquito complicado abordar el tema. Mira, yo tengo mi forma de ver. O sea, yo voy a dar mi respuesta corta en el sentido a la pregunta. No considero que la Biblia apoya que nos levantemos en armas. Claro. Independientemente de que la persona que nos esté gobernando no sea una persona adecuada. ¿Por qué? Bueno, hay ciertos pasajes, pero me quiero centrar en algunas cosas puntuales. En eso de números que tú dijiste, hay un contexto detrás. Claro. Posiblemente una persona no puede malentender, pero hay un contexto detrás. El pueblo que ellos iban a habitar era el pueblo de Canaán. Habían cosas que ese pueblo hacía que, humanamente hablando, no estaban bien. ¿Cómo cuáles? Esas personas sacrificaban a sus hijos a dioses paganos. Y no solamente la idea de dioses paganos, es que sacrificaban a sus hijos, cosa que Dios mismo nos pedía. Incluso antes de entrar, Dios en el libro de Deuteronomio le dice a ellos que, el libro de Levítico capítulo 18, si no me equivoco, no, Levítico 18, creo que sí, le dice a ellos que no pueden ser igual, o que no hagan las cosas iguales como lo hace el pueblo. Y entre eso él menciona eso que te acabo de decir. El tema de acostarse miembros de la familia uno con otro. El incesto. El incesto. Pero en el contexto de responder nuestra pregunta, hay muchos momentos en que el pueblo de Israel tuvo muy malos dirigentes. Tenemos a Manasés, que en la Biblia lo cataloga como lo peor de lo peor. Pero el pueblo no se rebeló, aún teniendo esos malos dirigentes. Ojo, la idea de Dios en un principio, en lo que yo puedo comprender, era no tener un rey, sino hacer una teocracia totalmente. Claro. Y hacer una separación de que su pueblo iba a ser diferente. Hasta que en Génesis ellos pidieron un rey. En Génesis. En Génesis. En Génesis. Por ahí Samuel. Ah, perdón, me equivoqué. Se le pasó. Le pasó, señor. Normal. Génesis. ¿Dónde? Bueno, entonces el pueblo, sabemos que en ese contexto pide su rey y toda la cosa, y las cosas se empiezan a cambiar. Y hay reyes malos y hubieron reyes buenos. Pero los reyes malos, yo no recuerdo haber visto que el pueblo se levantara y le dijera, no, a ese tipo lo vamos a bajar porque está violando la ley. Al contrario, era mucha la cabeza dura que había que dar con el pueblo porque el pueblo estaba también desorientado. En parte por sus propios dirigentes, pero el pueblo estaba desorientado. Por su propio pecado también. Mira, voy a resaltar lo que mencionaste, que es con respecto a que ellos no se rebelaban. Fíjate que así como en el tiempo pasado, para el tiempo de Deuteronomio, ellos pasaban a sus hijos por fuego, hacían todo eso a los habitantes de Canaán. Hoy por hoy se puede decir eso mismo con las cosas que pasan en el gobierno de Venezuela. En Venezuela también hay... Claro, lo que intentamos hacer es extrapolar. Claro, el ejemplo, o sea... Y tratar de... Si lo tomamos desde ese punto... comparar una cosa con la otra. Si lo tomamos desde ese punto, de lo que ellos hacían, pues hay muchas cosas que comparte el gobierno de Venezuela con la gente de Canaán. La tortura de las personas, hacer que un pueblo completo pase hambre, que la situación económica sea completamente estratosféricamente mala. Sí, hay ciertas situaciones. Hablar de muchísimas situaciones, varón, son cosas que uno no cosa, pero hay gente que allá que no comen, que son literalmente, prácticamente son Cuba, en muchos aspectos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es donde a mí se me encuentra el gran conflicto en este aspecto, que son los fundamentos bíblicos principales.
Pero Primero los 10 mandamientos. O sea, ¿qué fundamento bíblico él está violando? Maltratar al pueblo, eso es no amar a tu prójimo, eso es violar un mandamiento. El hecho de que tú hagas que la gente se muera de hambre es violar un mandamiento haciendo que otra gente se muera, porque es responsabilidad tuya, porque el presidente está para establecer condiciones en las cuales la gente pueda vivir en el país. Si tú no lo haces, es cosa tuya, aparte de que él, por libre expresión, o sea, que si la gente se expresa en contra del presidente, acaba preso, acaba siendo secuestrado. Incluso, luego de las votaciones, ellos estuvieron buscando todo el que era jefe de mesa, están yendo a buscar su casa. Estaban secretando. Pero son cosas diferentes. Pero déjame terminar esta parte para que me puedas entender. Si uno por esa parte, tenemos esa parte por ese lado, pero hay otra parte que son los mandamientos de Dios. Y el Señor dice, no matarás. Punto. No tiene justificación, no matarás. Y aparte, que es algo que siempre se nos pierde, eso lo estaba comentando a mi novio ahorita. Nosotros vemos en Maduro un hombre que tiene derecho a ser matado por quien sea. Pero Dios ve un alma que él tiene que salvar. Y ahí fue que mi mente, nosotros somos muy propensos al juicio directo y humano. Porque es muy bueno realmente. La justicia humana. Es lo que quiere decir que él no está de acuerdo en que nos rebelemos. Depende. Ahora la justicia humana, no, realmente. Yo estoy totalmente decidido. Realmente es eso. O sea, mi deseo humano, al ver el dolor de mi hermano venezolano, me invita a yo tomar una acción represiva contra él. Pero mi espíritu cristiano, que es Cristo Jesús, me hace ver que en él y en ellos hay almas que son valiosas para Cristo. Entonces, ¿a cuál de los dos tú le vas a hacer caso? A Cristo Jesús. Ok, está bien. No, significa que un no. No. Entonces, Gary, ¿cuál es tu respuesta? Wow, yo pensé que... Iba a ser más complicado. Alberto no me dejó. No, si tú supieras que yo soy el que tengo la posición contraria a ustedes. No, está bien, adelante. Gloria a Dios. Vamos a eso. O sea, yo creo que le toca. Sí le toca ser derrocado. Ok, ¿y por qué? Yo entiendo que sí. Miren, Dios es sabio. Y Dios, en el momento en el que Él necesita profeta, Él levanta profeta. Y en el momento en el que Él necesita rey, Él levanta rey. Y en el momento en el que necesita un guerrero, Él levanta guerrero. Aleluya. Eso es bíblico, eso ustedes lo pueden ver. Santo. Ustedes lo pueden ver y eso es así. En el momento en el que él necesitaba un Sansón, él levantó un Sansón y un Sansón agarró y con una quijada mató a pila de gente. Pero era lo que necesitaba Dios en el momento. Dios mandaba juicio, básicamente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tú lo que tratas de decir que si es en el momento, sí, claro. Dios es el que ha permitido. Yo tengo el deseo de escuchar a Gadi. Gadi se ha mantenido callado. Yo creo que le va a decir algo fuerte. No, sí, él se está preparando, él está dando un contexto, él está introduciendo la idea. Está bien. Lo que pasa es que hay que debatirle la idea. Claro. Y aplatanásela. Tú lo que estás diciendo, como Dios tiene la facultad de levantar todas esas personas, también tú tienes que asumir el hecho de que Dios lo quiso poner ahí. Ese versículo está por ahí. Eso es Romanos 13:1. Ese versículo viene ahora. Dios lo pone ahí. Ese versículo viene ahora. Dios lo puso ahí. Ajá. Entonces, sí yo entiendo el hecho de que en su momento Él deberá moverlo, si Él desea moverlo, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que tú me digas. Claro que sí. Ahora, pero la pregunta es si nosotros podemos hacerlo sin esa anuencia por delante de Dios, entendiendo la situación actual que están viviendo ellos. Por eso decía, le toca, no que los cristianos tenemos que ser los que le arranquen la cabeza, pero sí le toca. Y es en el sentido de que si es la voluntad de Dios, eso es lo que va a pasar y va a pasar por encima de lo que yo deseo. Exactamente. Ciertamente. Sea quien sea la herramienta. Y hay que estar claro de que aún el cristiano, cuando la Biblia le habla en Romanos 13, ¿verdad que sí? Que debe someterse a las autoridades. No está diciendo que se someta a un partido en específico, ni que se someta a una persona en específico, sino que se someta a un modelo de gobierno. ¿Qué significa eso? Que el día en el que derroquen a Maduro, le mochen la cabeza, su lealtad no se queda con Maduro. No. Su lealtad se queda con el siguiente que se pare ahí adelante. Claro. Aun cuando sea un asesino, aun cuando haya asesinado a Maduro, su lealtad es con el que subió. Sin importar cuánta sangre esa persona derrame para poder subir ahí. Claro, pero la decisión no está en el cristiano como tal. No, la decisión no está en el cristiano. Pero sí, Dios libra nuestra batalla. No sé si tú me entiendes. Eso es lo que yo te entiendo. Yo tengo una pregunta. Me suena una pregunta con lo que tú dices. Daniel 2:21 dice, Él es el que cambia los tiempos y las edades.
quita reyes y pone reyes. Reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Si por cosas de Dios derrocan a Maduro, fue Dios que lo quitó. Claro. Porque él es el que lo quita y que lo pone, ¿verdad? Claro. Pero es lo sí. que él está diciendo. Entonces, si es la voluntad de Dios, ¿por qué yo no puedo estar metido en eso? Ahí es donde yo quiero llegar con este video. Claro. Porque eso era lo que yo realmente quería tratar. ¿Cuándo yo puedo actuar o cuándo es necesario? ¿Hasta qué límite yo puedo soportar, respetar mis autoridades? Que me surge Entendiendo otra las pregunta. cosas que ellos están haciendo. Claro. Porque aquí mismo en este país se han dado situaciones que cristiano o no cristiano no estamos de acuerdo. Exacto. Pero muy diferente es a yo tomar una decisión por mi propia mano a una decisión por la mano de Dios. Me voy a explicar. Y Claro. para explicar lo que yo quiero decir, quiero que vayamos a 1 de Samuel en capítulo 24. Dale. Las personas, por favor, acompañen ahí. Contexto. David está corriendo de Saúl porque lo quieren agarrar y se lo quieren Eso lamber. también es muy interesante. Se lo quieren lamber. Ujú. Entonces, en el verso 1 al 6, que me voy a detener a leer para que después no digan, dice lo siguiente: cuando Saúl, el rey de Israel en ese momento, volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: "He aquí David está en el desierto de Engadí". Y tomando Saúl 3,000 hombres escondidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos hasta las cabras monteses. Y cuando llegó a su redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Entró a la cueva, él estaba buscando con 3,000 hombres. ¿A quién? A David. Ah. ¿Y quién era el rey en ese momento? Saúl. Saúl. Ok, no era David. Claro. David estaba ungido ya. Sí. David estaba- en ese contexto ya David estaba Él fue el ungido. rey electo, pero el rey que estaba en Exacto. posición era Saúl. Saúl era maduro, David era... Es Rutia, Urrutia. Dice el texto 3. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Los dos estaban en la misma cueva. Sí, sí. Una cueva bien larga porque Sí. también No, Entonces los hombres de David dijeron: "He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera". Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David tuvo la oportunidad de oro de lamberse a Saúl y se acababa el problema. Y si tú lo lees hasta ahí, perfecto. ¿Por qué no aprovechó la oportunidad? Bueno, el mismo David lo contesta y dice: "Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extendiera mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová". O sea, es en consonancia con lo que tú habías dicho de que independientemente de Saúl lo puso, ¿quién fue? Dios. Fue Dios. Y él Claro. tenía que bajarlo de ahí como quiera. Pero David entendía que esa decisión no le correspondía a él, bajarlo de ahí. Y de paso, Saúl ni siquiera murió por la mano de David. Nada que ver. Entonces, esa decisión de o esa oportunidad, David la tenía en sus manos. Literal. Él pudo degollarlo y decirle a los 3,000 hombres: "Ustedes llegaron hasta aquí. Devuélvanse que ustedes son míos". Pero Así no es. lo hizo porque él no le correspondía jugar ese papel. No sé si me estoy dando a entender. Yo te entiendo perfectamente. Con lo que te decía. Perfectísimamente. Yo no estoy diciendo Sí, que sí. estemos de acuerdo con las cosas que estén pasando en Venezuela. Jamás. Porque si No, estuviéramos en esta situación, posiblemente nosotros no hiciéramos la misma pregunta y nos hubiéramos hasta tentado de hacerlo. Ujú. Pero lo que yo estoy diciendo, que como tú dijiste, es Dios que pelea esa batalla por mí. Correcto. No yo. Correcto. Yo no me le puedo adelantar. De paso, los que estaban con él le dijeron: "Jehová ya te lo dijo, que tú tenías que hacerlo". Ah, pero si Jehová se lo dijo que él tenía que hacerlo, ¿por qué él no lo hizo? Eso no era verdad. Bueno, Entonces, ahí dice específicamente, Sí. tú lo entregó para que te haga lo que tú quieras. Y hizo lo que él quiso. Le Bueno. cortó un pedazo del manto. Eso fue lo que él quiso hacer, ¿no? Eso es lo que dice. entendió que no era su Entendió que obligación. no. Hay que estar claro de algo. O sea, quien estaba gobernando era Saúl, pero Saúl ya no era rey. No, claro. O sea, hay Por que- eso dije que fue ungido David y él era el rey realmente. Hay Exactamente. varias preguntas que se me hacen, que son muy buenas. La primera, ¿la unción se quita? O sea, podemos entender que David entendía que no. Pero cuando el Señor unge a otra persona en algo que tú estabas, tú sales desplazado de eso. Pasó
Bueno, en este caso pasó algo parecido con Aarón, cuando él dejó el sacerdocio, subieron las otras personas que le cedieron a Aarón, pero Aarón murió ahí mismo en el desierto, porque no merecía entrar a la tierra. Entonces, cuando Dios unge a una gente, la otra que sube, la que pasa, se le quita la unción y se le pasa a esa persona, o Dios da una nueva unción y le estaba también está ungido. No, mira, o sea, rápidamente te digo que en ese contexto de David, el que le dijo que ungieran a David fue Dios. Dios se lo dijo a Samuel. Claro. Sube y úngelo. Claro. Listo. Cuando Saúl se enteró, pero Saúl ya sabía que Dios lo había desechado de hace mucho. Eso lo había dicho claro y punto y pelado. Claro. Y David era el que le tocaba subir. Tan sencillo como eso. Eso puede ser un tema aparte. Pero hay una pregunta, no sé si ahorita no la hice, es si Dios tiene la oportunidad, porque el punto está en que Dios quiere salvarnos a todos, eso dice la Biblia. Dios tiene la oportunidad de salvar a Maduro, incluso, si a él le mocha en la cabeza para quitarlo del poder. Incluso en medio de un golpe de Estado, Dios lo puede salvar. No digan nada. Claro, sí. Contesten ustedes en los comentarios. Ah. ¿Qué usted opina sobre eso? Esa pregunta. Yo opino que sí, pero no lo conteste. pero independientemente Esa pregunta usted puede dar su opinión, de su opinión completa. Fluya. Como nosotros aquí hablamos, fluye usted también. Le invito a responder. ¿Dios puede salvar a Maduro aún en medio de un golpe de Estado? Ok. Dios Entonces, es soberano. resumiendo lo que hemos conversado, hay una situación difícil en Venezuela, ya la conocemos. Él y yo estamos de acuerdo en que sí. Yo más o menos. En que no, perdón. Yo que más no. o menos. Él todavía Está no- más Yo o estoy menos. indeciso. no decidió, va. Yo tengo un Ok. chiste de Gadi y un chiste de Alberto. Yo estoy más o menos. Gadi dice sí, siempre y cuando Sí, la sí. decisión sea Dios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Gadi. Claro. Mientras no sea a mí, Mientras no sea yo. cosa. Claro. Es que no hay que estar de Es que acuerdo. la Aquí no estoy de idea- acuerdo. Aquí somos felices. No. Es que la idea siempre ha sido de que, ok, Es un si tema alguien delicado. lo va a mover, Sí. Que sea el Dios que lo tiene mueva. que moverlo es Dios. ¿Por cuál medio? Yo no sé. Por el que él entienda que sea el mejor. Si tú tienes Pero un que sé. poquito más para Pero atrás. si Dios no me ha revelado a mí decir y que mira, ármate una glow y de barata, vaya. O toma una, te la dejas afuera. Yo no voy a Mira, hacer nada en contra de eso. es que- Total, yo me ataño a lo que él me ha dispuesto. Cierto. Mira, es como pasó con Hugo Chávez. Hugo Chávez también era parte del gobierno dictatorial y Hugo Chávez murió de cáncer unos días antes de la asunción de Maduro. Y ahí sí también. Y al mes vino Maduro. A los par de días. Él mismo fue que No duran los 30 días velando. Ahí mismo. Entonces, Y los dos con Hugo fueron Chávez fue la voluntad justicia de Dios también, ¿verdad? Voluntad de Dios. Entonces tenemos que esperar que Maduro se muera. No sé Hay si- que ver cómo no sé. Dios decida quitarlo. Hay que ver cómo Dios varón, son 60 millones de dólares. Son 60 millones de dólares, varón. Son lotos. O sea, no, son 25 por él, 25 por el del martillo, se me olvidó el nombre, y 15 por No nombre. no piensa en el dinero. Yo no me imagino a Juan Pablo Duarte liberándonos por dinero. Juan No, Pablo por Duarte cierto, nos liberó por Por ideales. cierto, yo he escuchado por ahí, ustedes me confirman en los comentarios que cuando hablo de la Titiana, El tema de la trinitaria te da mucho para entender de que Sí. sí. Y El Juan Pablo hecho de Duarte- que en el escudo haya una lo que hay. Biblia, y Juan Pablo del te dijo, Mella, prende el trabucazo. Ellos eran cristianos, de hecho Duarte iba a ser básicamente un sacerdote, pero nunca lo llegó a ser. Y ellos Pero en la sí. República Dominicana, entonces, ¿estamos o no estamos de acuerdo? Ok. Entonces, Chenchico, en calidad de resumen, Claro, de Espera, finalizar, conciliando las ideas, porque yo sé Claro, que claro, al final claro. vamos encontrando. Claro, claro. Yo creo que es bueno que leamos Romanos 13, que yo creo que ahí está la respuesta. ok. Romanos 13, pero el problema es que uno nada más lee Romanos 13, el 1, el 2, y se queda, Y se queda ahí. Y no mira más a fondo lo que me está diciendo Romanos 13. que Ok, Romanos me va a dar con la de mito Romanos ahora. 13 me da la razón. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sigo leyendo hasta aquí, ¿qué verso? Hasta el 7. De todo modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarecen condenación para sí mismos. Por los magistrados, está bien, También. no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ah, ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ello. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Santo. Vengador para castigar al que hace lo malo. Varón. Por lo cual es necesario estarle espérate. sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atendáis continuamente este camino.
Pagad todo lo que debéis, al que es tributo, tributo. Al que es impuesto, impuesto. Al que es respeto, respeto. Al que honra, honra. La razón por la que el cristiano no solamente le da a Dios lo que es de Dios, sino que le da al César lo que es del César. La razón por la que el cristiano paga el tributo es porque confía en que el Estado tiene la espada en la mano y esa espada tiene que manejarse con justicia en ambas direcciones. Si el que está ahí al poder no está haciendo buen uso del Estado, el Estado tiene poder de usar la misma espada contra la cabeza de esa persona. O sea, entonces tú lo que quieres decir que sí, no, espérate, pero el Estado somos todos, O sea, incluyéndonos el nosotros. Estado es el mecanismo que Dios estableció para que nos manejemos en una sociedad ordenada por voluntad de Dios. Y por voluntad de Dios, esa espada que tiene el Estado, ese poder que tiene el Estado, lo tiene para castigar a cualquier persona común que rompe una ley, y también la tienen para castigar al mismo presidente si rompe la ley. Lo que pasa es que ellos quieren ignorar el hecho de que el presidente está rompiendo las leyes. Pero si ellos se le ponen atención a lo que él está rompiendo Pero las leyes. ¿quién exactamente? Cuando tú te refieres al Estado, ¿tú te refieres al pueblo o a algo Esa es más? la pregunta que me surge. Estamos hablando del Estado como el Estado ejecutivo, la fuerza del gobierno. El Estado es el modelo de gobierno, la estructura está diseñada para que cualquier persona que atente contra las leyes debe pagar, sin importar que sea el presidente o sin importar que sea el que barre la calle. Bien. Todos deben pagar por la misma espada. Entonces, el Estado de Venezuela debe cortar la cabeza. Sí, no, estoy de acuerdo, espérate, estoy de acuerdo. El Estado de Venezuela debe de cortar la cabeza porque obviamente lo que él está haciendo es incorrecto. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, ese Estado ahora mismo está siendo subyugado por él y está corrompido igualmente. ¿Quién queda? El pueblo. Ahí es que vamos. La razón por la que nosotros le devolvemos a César lo que es del César es porque entonces, el ¿cómo? César tiene que hacer la parte. Pero el César no lo está haciendo. Pero no lo que yo te entiendo. No tienen ningún compromiso con el Estado. Porque ellos y entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Compromiso con el pueblo. Sí, pero ¿qué tiene que hacer el pueblo ahora? Eso es lo que yo creo que tú me respondas. Levanta un guerrero. Gloria a Dios. Entiende que el pueblo debería rebelarse completamente y mochar la cabeza, no solo del presidente, sino del Estado completo. Que ruede esa cabeza. Que todo lo que tengan que rodar, que rueden. Eso es lo que yo Mire, ya. eso del tributo, yo creo que no solamente. No estamos de acuerdo, pero eso era lo que yo quería que le dijera. Eso es lo que quiero. Yo creo que lo del tributo no solamente dinero, yo creo que el tributo es exactamente lo que el César merece, no solamente dinero. Claro. ¿Qué merece él? Dígalo ustedes en los comentarios. ¿Están de acuerdo con Gadi? ¿Están de acuerdo con Alberto? No, lo que ¿O pasa conmigo? Sí. Gadi dice que al César lo que del César. Y es cierto. Lo que le toca. Lo leímos, lo acabamos de leer. En Romanos 13 del 1 al 7. Eso no lo puede ocultar. Ahora bien, lo que yo te especifico acerca de si ese Estado, particularmente de Venezuela, ¿quién es que lo representa? Ese Estado son las personas que nosotros elegimos como pueblo, ¿verdad? Correcto. Pero ahora mismo ese Estado está corrompido. Tú me dices, no, el Estado tiene que levantarse en armas. Entonces, automáticamente lo que tú me estás haciendo referencia es que el Estado, el pueblo, incluyendo a los cristianos, tienen todo el derecho de levantarse contra Maduro y apiarlo de ahí sobre cualquier medio. El someterse a las autoridades superiores, y las autoridades superiores se están rigiendo por las leyes. Pero eso no rompe lo que tú dijiste ahorita acerca de que Dios es que toma esa decisión en relación. ¿Tú entiendes que Dios ha tomado esa decisión ahí? Dios ha tomado la decisión, ¿verdad que sí? Pero hace falta que ¿cuándo? alguien responda a ese llamado. ¿Pero cuándo tomó la decisión? ¿En el texto que acabamos de leer? ¿A eso tú te refieres? ¡Ey! Stay back. Tranquilo, que estamos tratando de llevarlo al punto. Pues sí, o sea, la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? No me mareé con la voluntad de Dios. ¿Puedo decir No me mareé con la voluntad de Dios. ¿Puedo decir? Es al punto y claro. Acabamos de leer 7 versículos. Sí, claro. Donde, según lo que tú me dices, y obviamente se lee, si las autoridades fallan, tienen que hacerle frente a Dios. Claro. Con razón, porque lo han puesto por alguna razón, ¿verdad? Claro que sí. Entonces tú me dices que el pueblo tiene el poder de, como las autoridades fallaron, tumbarlo. Entonces, yo lo que te pregunto, pero ahorita tú me dijiste, quien toma esa decisión es Dios. De alguna manera, Él lo va a hacer, pero quien tiene esa decisión es Dios. Correcto. Ahora yo te pregunto, ¿ya Él tomó esa decisión? ¿Es lo que tú quieres decir? ¿Algo que hay que agregar en esa pregunta? Espérate, no le agregues, déjalo contestar.
quiero ayudar y que lo veo como... No es nada. O sea, no tenemos que estar de acuerdo. No, tranquilo, claro. No pasa nada. Es complicado de responder porque yo no te puedo poner una nota de voz del Señor diciendo eso fue lo que él dijo. Vale, tú sabes. vale. Pero entonces, si tú no me puedes poner la nota de voz, significa entonces que tú estás interpretando el texto como que dice que literalmente ya el pueblo tiene la potestad de hacerlo. Y lo único que yo quiero que tú me confirmes, sí o no. No hay ningún problema con eso. El pueblo tiene la potestad de hacerlo. Ok, entonces Sí. el pueblo de Venezuela se puede rebelar ahora mismo, de acuerdo a la Biblia, e ir en contra de Maduro. Exactamente. El Señor Pero, levanta... eso no era tan el difícil Señor de levanta, decir. el Señor levanta guerreros. Yo no en creo que diferentes sea tiempos. eso, pero bueno. El Señor levanta guerreros en diferentes tiempos como levanta profeta, entonces. No, depende sí, a quién claro. Dios vaya a usar de vaina. En este Claro. caso, el guerrero que debe de actuar ahora mismo por el pueblo de Venezuela es el gobierno instituido para defender al pueblo, pero adivina. Pero no lo está haciendo. Exactamente. Entonces, No ¿quién está queda? Los que sufren. Eso es lo que yo entiendo que Gali está diciendo. Lógico. O sea, si es así, entonces cualquier persona o habitante de Venezuela, venezolano, incluyendo los cristianos, deben de entonces ahora levantarse simplemente. Y No acatar eso. ahora, sino haga su planificación, haga la cosa bien. Y acatarse al tema de tumbarlo de llano. Entonces, Ellos ese pueden. Es difícil eso es lo que estamos me de está acuerdo. planteando de Es que difícil. él puso eso Bien, ya padre. después. Una Bien plena pueden, suficiente. claro que sí. Como Elena, no deja mí. No, Dios un pleno suficiente, el Señor tiene mucho hombre. Pues él no necesita O decirle sea, a nadie eso, si ya lo dijo. Claro, o sea, hay que entender que Dios usa diferentes mecanismos. Me explico, por ejemplo, Pero ahora mismo el mecanismo es ese. lo ideal, No puede haber, no puede haber Sí, claro. diferentes mecanismos porque es ese. lo ideal sería que el Diferente, Estado use la espada. Ese es Entonces, el Pero es, si es el primer mecanismo. si el Es Estado es el primer no- mecanismo. Claro, Es el ya mecanismo. dijimos que como ha fallado, Sí. entonces le toca la potestad al pueblo. Es el segundo. Correcto. Entonces, Son ahora tú diferentes me dices mecanismos. que si el pueblo no actúa, hay otro mecanismo. O él va a buscar otra forma El de poder hacerlo. de Dios. El mismo Dios puede El juicio Y divino. no caemos en lo mismo de redundar, decir de que al final es Dios que toma la decisión de hacerlo. Claro. Lo diferente Sí. es el vehículo que lo utiliza para eso. Es Siempre la voluntad de Dios. Lo diferente es el vehículo. como lo veía este profeta Ezequiel, ¿verdad que sí? Él vio, ¿qué vio? Él vio el trono de Dios, pero veía una rueda, ¿verdad que sí? Con Sí. mucho engranaje, unas cosas así bien aparatosas. Y Elena lo que extrapola eso y dice, así mismo como se mueven esas ruedas, así mismo es como Dios controla toda la rueda de la historia. O sea, Aleluya. cada cosa que sucede por voluntad de Dios. Eso es indiscutible. Ok. Indistintamente de Claro. que bajó un ángel y me lo dijo, todo sucede Indistintamente. por voluntad de Dios. Está bien, está Sí. bien. Público que no oiga, vamos a poner lo siguiente. En los comentarios ustedes van a poner si estoy de acuerdo con darle para abajo. Bueno, si Justifique al su golpe de respuesta. Estado. Justifique su Que respuesta. justifique la respuesta. Usted No dice al lo golpe de bíblico. Estado, justifique la respuesta. Entienda que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Y eso es lo normal. Es imposible. Es un tema que difícil, es imposible. Yo entiendo por dónde él va, pero entiendo que aún no ha llegado ese momento para hacer ese paso. Pero nada, sin más que agregar, creo que hemos llegado hasta el punto donde queríamos. El camarógrafo quiere que le den para abajo. Nada, esto fue Loco Como Yo Podcast. Suscríbanse.